Finlandia, hoy lo corresponde a Ecuador. Vamos a dar paso al señor presidente. Buenas tardes, él tiene unas palabras iniciales y luego tendremos un grupo de preguntas. Por favor, adelante, señor presidente. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Feliz año para todos y sobre todo aquellos a los que no he visto todavía. Estamos partiendo a Nueva York. Mañana recibiremos en la sede de las Naciones Unidas la presidencia del Grupo 77 más China, que en verdad son cerca de, si la memoria no me falla, 134 países. Es el grupo más grande dentro de la ONU y ha sido elegido para la presidencia nuestro país. No es presidencia rotativa, no es presidencia en base a orden alfabético, es elección. Esto demuestra pues el reconocimiento a nivel mundial del liderazgo del Ecuador, de lo que hemos aportado estos años y los procesos que se están viviendo en nuestro país, procesos que sirven de referencia e interesan a la región y al mundo. Y como siempre hacemos en nuestros viajes internacionales, pues aprovecharemos pues para muchas otras actividades. Tengo una agenda de medios bastante intensa, con 4 o 5 entrevistas en medios internacionales como CNN, Univisión, etcétera. Tendremos almuerzo con dirigentes, tendremos reunión bilateral con el flamante secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que además es un buen amigo personal y del país, porque antes se desempeñaba como alto comisionado de las Naciones Unidas para refugiados, visitó varias veces nuestro país y quiere mucho al Ecuador, porque primero somos el país de América Latina que mayor cantidad de refugiados tiene y tal vez el país del mundo que mejor recibe a los refugiados. En otros países los refugiados están en campos, en albergues, aislados del resto de la sociedad, que están perfectamente integrados a la sociedad, con acceso a todos los servicios, a todos los derechos, salud, educación, etcétera. Y de noche pues nos reuniremos, como siempre, con la comunidad de migrantes en una noche cultural, donde además pues informamos lo que ha sucedido en el país, lo que estamos haciendo para sacar adelante a la patria, los logros de esta década ganada, pero también los problemas que hemos tenido que enfrentar. Probablemente es mi última visita a Estados Unidos y mi último contacto con la comunidad, particularmente de Nueva York, New Jersey y Connecticut. Regresaremos pues ya entrada la noche, viajaremos durante la noche, apenas lleguemos a Tababel el día sábado, nos dirigiremos al cantón Rumiñahui, donde se realizará el enlace ciudadano, y por la tarde, ese mismo día sábado, nos trasladaremos a la ciudad de Guayaquil para asistir el día domingo en la avenida 9 de octubre, que va a estar repleta de ciudadanos, de militantes de esta Revolución de la Esperanza, para conmemorar el 10º aniversario, 10 años desde que la revolución llegó al poder el 15 de enero del 2007, y en lo que constituye indiscutiblemente la década ganada y una transformación histórica tan solo comparable con la transformación producida por la Revolución Liberal. Muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí. Muy amable, señor presidente, y vamos a ir a las preguntas, recordándoles que nos pueden seguir también por Radio La Ciudadana a nivel nacional. Nuestra primera pregunta la va a formular Sofía Montoya, viene por la televisión pública. Por favor, adelante. Señor presidente, mi pregunta va referente al tema de Odebrecht. Estados Unidos ha prestado ya alguna colaboración después de lanzar el escándalo a nivel mundial, y le pregunto esto porque recientemente el alcalde Mauricio Rodas viaja a Estados Unidos para declararse perseguido político, y también ha comunicado en su agenda que tiene una cita con personeros de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, empecemos por lo segundo, ¿no? Es lamentable, una reacción bastante infantil. Parece que los culpables son los políticamente incorrectos, porque ya no creemos a estas alturas de nuestra vida y con la experiencia que tenemos y todo lo que hemos tenido que enfrentar en estos 10 años, en casualidades. Entonces, justo cuando se estaba investigando a este señor jefe de la mafia, Charlie Pareja Cordero, ex secretario privado de León Férez Cordero, abogado de los Isaías, pero también abogado de Odebrecht, surge el escándalo de Odebrecht. Y escándalo entre comillas. Hasta ahora lo que sabemos es que dicen los directivos de Odebrecht que han dado 33.5 millones. Y eso le dio total credibilidad, sin contrastar información, sin pruebas, la prensa. Es decir, Al Capone dice que ha dado plata y todos le debemos creer. No, hay que presentar pruebas. Y eso es lo que estamos exigiendo, los nombres con las pruebas. Y aquí hay pruebas. Nos pusimos a investigar.
Se trató de generar un marco donde el culpable era el gobierno, así demuestra lo contrario, como siempre, ¿no? No hay presunción de inocencia e incluso en nuestro caso somos culpables, así demostremos lo contrario. Pero las investigaciones nos llevaron a otro lado, descubrimos cuentas millonarias, depósitos millonarios en las cuentas de este señor Terán, que todo el mundo sabe ha actuado como asesor ad honorem del municipio de Quito, se dice que es el poder tras el poder. Pero eso no lo ha inventado nadie, ahí están. En vez de viajar el alcalde Rodas a Washington, a hablar con quien quiera, debería explicar pues por qué, o decirle a su amigo, que él dice que es su amigo, por qué tiene $6 millones depositados entre el 2014 y 2015, cuando llega la nueva administración municipal y coincidente con los contratos del Metro de Quito, la fecha en que se firmaban los contratos. Pero no solo existe aquello, ¿no? Existen muchas cosas más, las investigaciones avanzan, también hay decenas de millones en las cuentas de un candidato de la derecha, tungurahüense, para un curul a nivel nacional como alterno, decenas de millones. Todo el mundo sabe que ese señor también participó de las negociaciones del metro, porque había una mesa pequeña en el municipio, no el cabildo, no el consejo, que se encargaba de estas cosas entre comillas. Eso es lo que tiene que explicar el señor alcalde, no hacer un show bastante infantil, dicho sea de paso. Con respecto a lo primero, el caso de Brecht en general, maravilloso, denos la información con pruebas para meter preso a los corruptos. Pero hasta ahora lo que tenemos es que se lanzó un escándalo, 33.5 millones en coimas y todo el mundo lo aceptó como verdad indiscutible y no sabemos si en verdad dieron las coimas, no sabemos si es una estafa de un directivo de aquí de Odebrecht a sus patrones, no sabemos dónde están las cuentas, a quién se le dio, nada. Entonces necesitamos los nombres y eso es lo que estamos exigiendo como gobierno y a través de la Fiscalía al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Yo no creo que hayan recibido a Rodas. Revise quién lo está recibiendo. Vamos a la siguiente pregunta, señor presidente. Ubel Onofre viene por Gama TV. Por favor, adelante con la pregunta. Presidente, buenas tardes. El Ecuador en estos últimos 10 años ha tenido una buena representación en los organismos internacionales y bueno, usted ha destacado la importancia de esta nueva función que tiene nuestro país. ¿Con qué propuestas va Ecuador ahora que asume este rol en la G77 más China? Mire, el grupo es el más grande, le insisto, dentro de las Naciones Unidas, es una feliz coincidencia, nosotros tenemos la presidencia del G77 más China, Venezuela tiene la presidencia de los no alineados, son dos grupos muy numerosos, muy importantes, con una gran historia. Se generaron después de la guerra, en la época de posguerra, con los procesos de descolonización, nuevas repúblicas independientes, la necesidad de una tercera vía, la necesidad de superar el colonialismo, de lograr el desarrollo. Entonces se puede hacer una agenda muy potente y obviamente Ecuador tiene sus propuestas y también por supuesto continuaremos con las propuestas que ha venido trabajando el grupo de los 77 al mando de la República de Tailandia, que es del Reino de Tailandia, que es el que nos está pasando la presidencia, pero en lo que respecta a nosotros insistiremos en que se prohíban los paraísos fiscales para evitar la corrupción, lavado de dinero, evasión de impuestos, etcétera. En eso ya ha venido trabajando el Grupo 77. Vamos a darle mucho mayor impulso, porque es uno de los principales enemigos de nuestros estados. Perjudican sobre todo esos paraísos fiscales a las naciones pobres en vías de desarrollo que necesitan esos recursos. Y nuestras oligarquías hacen esa plata aquí, en nuestros países, muchas veces de mala manera, ¿no? Y la mandan a estos paraísos fiscales, donde las transacciones no se conocen, donde no se paga impuestos, donde el capital no tiene rostro, no tiene responsabilidad, no tiene nada. Entonces, este es uno de los desafíos éticos de la humanidad, acabar con esto que tal vez es una de las mayores expresiones del capitalismo salvaje. Se seguirá trabajando como siempre, en una mejor organización planetaria, más justa, menos excluyente, menos inmoral, con un solo estándar. Por ejemplo, con la democratización de las Naciones Unidas para que sea la Asamblea la que tome las más importantes decisiones y no un grupo de países privilegiados en base al poder militar que tienen. Se seguirá trabajando por la conservación ambiental, se seguirá trabajando por la coordinación de políticas tributarias a nivel mundial, en eso ya ha estado trabajando el Grupo 77, y en una serie de propuestas que también
hemos presentado al mundo desde Ecuador, por ejemplo, el Tribunal Internacional de Justicia Ambiental, para que se responsabilicen los grandes contaminadores del daño que están haciendo al planeta. Tenemos una última pregunta, Con señor todo gusto. presidente. La va a formular Alexis González, viene por Diario El Comercio. Adelante, por favor. Señor presidente, buenas tardes. Solo queríamos saber si va a aprovechar su visita tal vez para reunirse con dirigentes de Alianza País, con candidatos, y cómo analiza usted las posibilidades de Alianza País en la circunscripción del extranjero que va a estar usted ahora de cara a las próximas elecciones. Bueno, voy a tener un almuerzo en mi tiempo libre, porque soy ser humano y de repente también almuerzo, con dirigentes y candidatos. De ahí el resto son actividades oficiales. Como presidente de la República, insisto, recibí la presidencia del G77, que 134 países, ya confirmado. Reunión bilateral con Antonio Guterres, el nuevo secretario general de Naciones Unidas, la noche cultural con la comunidad ecuatoriana, que básicamente es un informe de labores del presidente, pero un ambiente festivo, como siempre ha sido el de la revolución. Esta es la revolución de la alegría. Además de 4 o 5 entrevistas en importantes medios de comunicación a nivel mundial. Entonces, básicamente la agenda es oficial, pero en mi tiempo libre, en el almuerzo del día de mañana, me reuniré con dirigentes y candidatos. Las perspectivas son inmensas, ¿no? Las cosas caen por su propio peso, que todo el mundo está cansado de la revolución de Correa y están peleando para ver si hay una segunda vuelta. Y gracias a Dios, hasta el momento las encuestas nos dicen que no habrá segunda vuelta. Obviamente no podemos confiarnos, no podemos dormirnos sobre los laureles y trabajamos como el primer día, como si no tuviéramos un solo voto. También las proyecciones a nivel de asamblea nos dan una amplia mayoría. Pero insisto, todo puede pasar, pueden sacar cualquier mentira, cualquier escándalo, por ahí van los tiros, detrás de todo esto están los Isaías. El día de hoy se ha realizado una audiencia por el caso Refinería. Con permiso judicial, orden de fiscal, se pudieron revisar los correos de este señor Charlie Pareja Cordero, que dejó destruida su computadora. El que nada debe, nada teme, pero destruyó su computadora. Muchos de ustedes no han sacado esa información, ¿no? Pero no puede borrar pues lo que está en los correos electrónicos. Eso está guardado en la nube, etcétera, qué sé yo. En todo caso, se han rescatado esos correos y es terrible lo que se ha encontrado, ¿no? Y como, por ejemplo, desde febrero del 2013, yo gané la presidencia el 17 de febrero del 2013, me parece. El 20 de febrero del 2013 ya se reunieron los Isaías, o entraban en contacto los Isaías con Charlie Pareja, con Chiqui Castro, Javier Castro, el otro abogado de los Isaías, para hacer todo un plan para desestabilizar el gobierno, donde está involucrado Fundamedios, Galo Lara, Villavicencio, lo mismo de siempre. A lo que ustedes le dan tanta palestra y tantos titulares, hay coordinados, ¿no?, financiados por los Isaías, para ver si le hace daño al gobierno. Entonces, todo eso es lo que hemos tenido que enfrentar, pero pese a aquello, ¿no?, el apoyo del pueblo ecuatoriano es inmenso y solo puedo expresar mi más profunda gratitud a usted. Presidente, muchísimas gracias, que tenga un buen viaje y estamos esperándole a su retorno. Una buena tarde también a la audiencia del Ecuador y del mundo que siguieron esta declaración del presidente de la República, Rafael Correa. Una buena tarde a todos. Gracias a todos. Teleciudadana presenta Visita oficial del presidente Rafael Correa a Nueva York. Inicio de espacio promocional.